Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Autocampers vamos con nuestra primera masterclass y vamos a empezar para los amantes de este vehículo, de los vehículos más antiguos. Bueno, vamos a hablar de vehículos fabricados hace 40 años, o sea, 1984. Bueno, prácticamente había todo tipo de vehículo en estos años. Lo que pasa que cambiaba la mecánica y toda la parte exterior. Vamos a desgranar el tema. Lo más popular en aquel momento eran las capuchinas, mecánica Fiat o Ford, y después teníamos las otras gamas que eran Renault, Citroën, Peugeot, también los había, y también teníamos las camper, muy buena parte en Volkswagen, alguna Mercedes, alguna Fiat, bueno, un poco de todo. Eh, la mecánica, por norma, vehículo más popular como este, por ejemplo, que veis en pantalla, o por ejemplo este otro que vais a ver en pantalla, estos que veis aquí, que son en Citroën, pues eran mecánicas no muy potentes, o sea, por norma eran mecánicas que partían desde los 60 caballos en Fiat, un 1900 diésel, hasta un 2500 turbodiesel Fiat, Citroën, etcétera, con un máximo de 94 caballos. Bueno, todo este tipo de vehículos que estáis viendo en pantalla, pues tenían este tipo de motor. Después nos íbamos a las gamas altas, tipo Volkswagen, Mercedes, etcétera, que ya llevaban mecánicas algo más potentes, pero no muchísimo más potentes, ¿eh? Aquí estáis viendo en pantalla muchas capuchinas, que era lo más vendido. También, por supuesto, existían las integrales, semi-integrales. En cuanto a mecánica, eran muy buena parte. Los que eran en Ford todavía salían con 4 marchas, como este, por ejemplo. ¿Veis? Este que estáis viendo aquí. No, ese es un Fiat. Vamos a ver si encontramos un Ford por aquí. Vamos a ver. Ponemos Ford y lo buscamos. Los que eran Ford venían muchos. Aquí está. Este mismo, yo he tenido unos cuantos de estos vehículos y los veo aún circulando. Ese es una Ford con una marca inglesa en la parte posterior, con entrada posterior. Este era un Ford que salía en los primeros modelos con 4 marchas y después llevaban el overdrive, o sea, una quinta con un botón que era más potente, ¿no? También había otros modelos, pues había modelos con mecánica, aparte de la Ford, que es bastante lento, y siempre tracción posterior. Después había tracción anterior, que era Fiat, había Ibecos también, y había Mercedes, etcétera, algunos llevaban tracción posterior y otra anterior. Algunos 4 ruedas y otros doble eje posterior. Bueno, básicamente vehículos que no eran para ir a más de 90 a 100 por hora, rara vez iban a 110, a menos que fueran vehículos chiquitinos, que los había, algunos pequeños, ¿no? Y ahora vamos a ver mm, algunos que estaban muy de moda, que eran los Renault, estos de aquí. Renault fabricaba unos vehículos muy curiosos que eran unas camper que ya existían, con techo elevable, con cama que bajaba del techo, muy cómodos, como siempre, no muy potentes, bastante espartanos y serios en la parte interior, pero que eran muy compactos y fáciles de llevar. Integrales, pues no había muchos, la verdad. Era un segmento que iba al tema de gama alta, como por ejemplo este estupendo Mercedes Hummer del 84. Por supuesto, vehículos que gastaban bastante gasoil o gasolina, depende del modelo. Aquí veis unos cuantos que os pasan por aquí y que tienen un bastante alto valor de reventa, la verdad. Bueno, pasemos, aparte del motor, como os he dicho, como mucho 100, había algún vehículo con un poco más de potencia, pero no mucho más. O sea, no había vehículos con 180 caballos ni 170 como los hay ahora, ¿eh? Creo que lo máximo era un 130 caballos, algo así. Bueno, todo esto lo vemos en los años hasta el año 92, 93. Fabricación y venta. Daros cuenta de que por norma
entre la fabricación y la venta a veces pasa un año o dos. O sea, no quiere decir que un vehículo que esté fabricado en el 84 se venda en el 84. Puede venderse a lo mejor en el 86, 87 en el nuevo, ¿no? Y eran vehículos que, bueno, la gente se queja de que son caros ahora, pero también lo eran caros en aquel modelo, aquel momento. Vamos a ver si os enseño algún Volkswagen. Lo más típico en aquel momento eran esto. O sea, se vendían muchísimos Volkswagen California pequeñitos, Volkswagen Baragón, Volkswagen hechos de muchísimas maneras, los famosos y fantásticos. También había algunas capuchinas con mecánica Volkswagen, no muchísimas porque eran más caras. Este tipo de Volkswagen, ¿no? Este que tenemos aquí, muy bonito. En fin, había un poco de todo, la verdad. Vamos por el tema exterior. Bueno, elemento exterior prácticamente eran elementos nobles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que eran elementos en hierro, inclusive parachoques bastante duros, o sea, muchos en hierro y bastante resistente a los accidentes, ¿no? Fibra no habría tanto, ¿no? Había alguna cosa, pero mucho no. Y vamos a ver, había dos tipos de exterior. Aquí vemos uno, por ejemplo, ¿veis? Un Pilot, marca súper famosa. Aquí hay un modelo de Pilot. Había los exteriores que se llaman arrugados, aquel tipo de aluminio que es mm, como con relievo, digamos, que es más complicado de limpiar, la verdad. Es mucho más cómodo limpiar una pared lisa que una pared de este tipo. Y con el tiempo, pues la verdad es que había que arreglarlos y algunos tenían el problema de aluminosis, pero pocos, no muchos, ¿eh? Todo depende de quién lo tenía y cómo lo tenía, eso como todas las cosas. Bueno, sigamos con los interiores. Vamos a interiores. Y si no nos da tiempo en estos vídeos, lo dejamos para el próximo. Vale, interiores. Vamos a ver. Interiores muy clásico, por supuesto. Y en muchos casos espartanos. O sea, telas de larga duración. Interiores, por supuesto, los alemanes muy clásicos. Colores oscuros, como veis aquí, ¿no? Por ejemplo. Y colores bastante sobrios, digamos, ¿no? Los colores más alegres eran los colores de las marcas italianas y franceses, y mientras que los colores de la marca alemanas eran para el mercado que ellos tienen, pues más oscuros. A ver si encontramos algún interior del año interiores de los años de los años 80. Aquí tenemos uno muy típico, este interior de aquí. Pues este es más bien una marca española. Por cierto, en marcas españolas teníamos la marca Benimar, y todavía las tenemos, la marca Moncayo y la marca Bosch. Básicamente eran las tres marcas que había más o menos en aquellos años. Había fabricación y fábrica de esas tres marcas. En Italia había las que hay ahora mismo, o sea, la Elnag, la Rimor, la Laika, la Mobilvetta y otras marcas. Algunas han desaparecido y otras han aparecido o se han juntado con otras marcas, como por ejemplo puede ser la Joint la hubo también, pero no se fabricó en estos años, se fabricó después en España. Y después tenemos pues otras marcas italianas, hay muchísimas. Y aparte había todas las marcas francesas que todavía existen, como Pilot, Challenger y un montón de más marcas francesas, y todas las alemanas que todavía existen, como Himmer, Bustner, etcétera, etcétera. O sea, las que podéis encontrar tranquilamente en Facebook. No nos vamos en Facebook o en todas estas webs que hay un montón.
Y vamos ahora a hablar de un poquito, a grosso modo, de manera, digamos, generalizada, del tema de los electrodomésticos, muy clásicos. Básicamente, hace 40 o 50 años, muchísimos años, son siempre las mismas marcas que fabrican los mismos electrodomésticos. O sea, la nevera la fabrica el Tedford o la fabrica la otra marca que la Dometic y un par de más. Webasto también fabrica y un par de más marcas más minoritarias, pero que venden también, como marcas italianas, como Vitrinfrigo, por ejemplo, y algunas más. Después, en cocinas siempre tenemos más o menos la misma fábrica, porque Dometic te fabrica un poco de todo, hace 50 años. Y después tenemos el tema de las estufas, que la más famosa son las Truma, aunque existe Webasto y existen otras marcas en aquellos tiempos también. Por supuesto, estamos hablando de un mercado español o de sur de Europa. Si hablamos del mercado de norte de Europa, de Alemania para arriba, las cosas cambian porque hay otras marcas que a lo mejor no se vendían aquí. Bueno, ahora vamos un poco a hablar de precios. Los precios en aquellos tiempos, aunque uno piense que eran económicos, no lo eran en absoluto. Eran vehículos que tenían un cierto precio. Después os quiero hablar de un gran cambio que hubo, pero esto lo dejamos para el próximo vídeo porque ya la cosa cambia bastante, porque nos vamos a los vehículos de 30 años o casi. Bueno, pero quisiera seguir con un próximo vídeo sobre este tema para profundizar un poquito más sobre estos vehículos, porque en 10 años da mucho que hablar. Pero en el mientras, deciros de que en el 91, 92, más o menos, empezó a haber un cambio en muchas cosas. Todos los cambios empiezan en Alemania por norma, en cuestión mecánica, y después se van expandiendo a todos los demás sitios. Pero lo dejamos aquí por ahora. Gracias por escucharme y hasta el próximo Masterclass.